Sí. Pues buenas tardes, me presento. Mi nombre es Dulce Joana Juárez Rendón. Estudio el 10º cuatrimestre en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Y pues, como le había comentado, esta entrevista es con un fin académico. Va a ir relacionada a esta parte de la ética profesional, basándonos en el código ético. Lo primero que le quería preguntar, pues, es que si nos podría hablar un poco más de usted, su nombre, como una presentación. Sí, mi nombre es Belén Priscila Aguilera Hernández. Soy psicóloga clínica. Directamente desde que estudié la licenciatura ya iba con una especialidad. No sé qué más puedo agregar en esta parte. ¿Qué especialidad tiene? Bueno, primero que Pues, nada, ¿por qué ujú. estudió psicología? O bueno, ¿por qué eligió la carrera? Pues desde antes de estudiar la licenciatura me interesaba mucho el trabajo con los niños. Entonces siempre pensaba que con los niños se podía hacer como un trabajo al estilo preventivo, como para evitar conflictos en la vida adulta. Entonces era una inquietud que tenía, por eso me animé con la carrera y estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y entonces acá, pues la licenciatura es de 4 años, estudiamos 2 años de tronco común y después eliges una especialidad. Tenía para elegir opciones de educativa, clínica, social y laboral. Entonces decidí clínica. Entonces, desde la licenciatura ya digamos que tengo una especialidad en psicología clínica. ¿Cuántos años lleva como psicóloga? O bueno, ejerciendo. Eh, Egresé en el 2017, entonces desde el 2017, bueno, a principios más bien del 2018, me titulé a mediados del 2018, entonces como ya profesionalmente desde mediados del 2018. Bueno, usted me menciona que tiene una especialidad, ¿no? En sí, Uh-huh. ¿me podría hablar un poquito más de ella? ¿Como en qué está basada? Sí, claro. Para empezar, en la Universidad Autónoma de Querétaro, te decía, ¿no? Hay 4 áreas de especialidad. Cuando uno elige el área clínica, además, digamos, como de la especialidad como área, como tal, también es una especialidad en cuanto a enfoque teórico. Entonces, acá en Querétaro se estudia sobre todo desde el psicoanálisis, aunque pues no somos psicoanalistas, no somos psicólogos clínicos. Entonces, el trabajo clínico, pues, tiene la riqueza de que se puede emplear en diferentes ámbitos laborales. Entonces, se puede trabajar desde una institución, desde un hospital o en la práctica privada también. Sí. Ahorita está trabajando, bueno, no sé cómo hacer esta pregunta. ¿Está relacionada más con trabajar con personas adultas o con los niños? Fíjate que cuando estaba en la universidad, en las prácticas clínicas, en los últimos 2 años, estuve en una práctica que se llamaba Infancia y Adolescencia, sobre todo porque me interesaba trabajar con niños, pero ya estando en la práctica, me gusta más el trabajo con adolescentes. Entonces, de hecho, actualmente casi no trabajo con niños, más bien trabajo con adolescentes, aunque también atiendo a adultos y parejas. Pero sobre todo es el trabajo con adolescentes el que más me gusta. ¿En esa tiene alguna especialidad? No, como especialidad no, aunque estoy de hecho estudiando un diplomado. Digamos que mis prácticas clínicas, pues te decía, ¿no? Ya era como con enfoque psicoanalítico. Sí. Entonces, por formación de la licenciatura ya lo tenía, pero decidí estudiar un diplomado como extra, por así decirlo, también en atención psicoterapéutica para niños y adolescentes con enfoque psicoanalítico. Ese está en curso todavía. Ah, está en curso. Sí. Sí. Bueno, como le comentaba, la entrevista va a ir un poquito basada al código ético. ¿Lo ha escuchado o en algún tiempo de la carrera, en algún momento oyó o vio en sus clases acerca de él? Sí, claro. Allá que me mencionabas de que iba la entrevista, trataba de recordar. Yo creo que lo vi desde tercer o cuarto semestre de la licenciatura, o sea, muy, muy al principio lo vi. Sí. ¿Conoce más, alguno de los principios del código? Pues para mí, el que quizá más eh, recuerdo siempre o con el que más trabajo, pues es por supuesto el de la confidencialidad.
el trato con los pacientes. Sobre todo para mí es un tema constante, te digo porque trabajo con niños y adolescentes, entonces a veces se conflictúa esta parte, ¿no? De la privacidad o la confidencialidad con los menores y cómo trabajar esa parte, digamos que es el que más podría recordar. ¿En algún momento de su práctica como profesional ha tenido algún como dilema ético? Yo diría que sí. Pienso en 3 ejemplos. Uno, el que te mencionaba, en el trabajo te digo, sobre todo con adolescentes que estoy, esta parte de mantener la privacidad con los adolescentes, cuando los papás a lo mejor presionan para obtener información, o cuando los papás te tratan de convencer de trabajar un tema con el adolescente cuando ellos no quieren trabajar eso, como que a veces se busca, por decirlo con una frase, como la complicidad con el psicólogo. Entonces, digamos que es uno de los dilemas que se me han presentado, cómo trabajar esa parte con los papás, respetando siempre la privacidad del adolescente. Se me ocurre otro ejemplo porque estuve trabajando en una institución, en el seminario donde se forman los sacerdotes. Entonces, allí era una cuestión de que la institución le pagaba a los seminaristas la atención psicológica. Entonces, también no fue como tanto dilema porque al final construimos como la forma correcta, ¿no? De llevar a cabo ese proceso, pero en cómo se lleva el proceso como en lo privado con el seminarista, sin que los formadores se enteraran, pero al mismo tiempo la institución quería un informe de sus alumnos, por así decirlo. Entonces también la mediación de la confidencialidad a través pues del, ¿cómo se puede decir? Como el consentimiento de los pacientes y respetar su límite también. Sí, bueno, basándose en esta parte, ¿usted cómo lo toma? O sea, enfocado más como al código, así es como toma sus decisiones acerca de estos dilemas, o está enfocado más en lo que su moral le dice? Yo diría que es basada en el código. Entonces, recordar los principios básicos, quizá no me lo sé de memoria, pero te digo, este principio trato siempre de recordarlo y de emplearlo en el trabajo más como ética que como moral, aunque la moral también me lo indica, pero creo que es más por la ética. Sí. ¿En algún momento le ha pasado otra situación o tiene como algún conocido, algún colega que también haya vivido esta situación, que se lo haya comentado? Pues quizá sobre todo esta parte de con el trabajo con los padres, con menores y con los padres, pues eso te decía, ¿no? Yo me he enfrentado a papás como que exigen saber información. Yo pues trato o he tratado de sortearlo siempre explicando el tema de la confidencialidad, pero he compartido con colegas la misma experiencia. Entonces, a veces hay quienes terminan a lo mejor cediendo un poquito más y dan información de más a los papás. Entonces, creo que también es en lo que más mis colegas me han compartido también estos dilemas. ¿Usted cree que este código de ética tiene algunos puntos negativos que usted pueda cambiar o desee cambiar? Pues no pienso en ninguno, quizá más bien que pueda ser como muy limitante, al menos lo que recuerdo, pues yo de haber visto el código ético, como que era muy a la generalidad y pienso que puede dejar mucho a la interpretación de cada profesional y también que puede quedar mucho, ¿cómo se puede decir? Como que una universidad, una escuela profesional, lo enseñe o no. O sea, como que he conocido colegas que lo estudian en otras universidades que nunca vieron un código ético. Entonces, quizá la parte como de generalizarlo más y obligar más al profesional, pues sí, como un juramento, así como los médicos, a cumplir el código ético, creo que en la parte de la psicología no está tan formalizado. Usted me comenta que lo vio de manera general, pero sí conoció como estos apartados. Bueno, en mi caso, en la materia que nosotros lo estamos viendo es ética profesional y viene como los apartados desde las generalidades, desde como la Comisión de Psicología fue la que lo creó, y ya después viene como
desglosado, ¿no? De las conductas, de las relaciones que se tienen con los pacientes, de las relaciones que, pues, no se deben tener, ¿no? En este caso, las relaciones sexuales, las relaciones económicas. ¿Lo vio desde esa parte? Ay. Sí. Lo que sí es que para mí no fue una materia como tal, o sea, para mí fue parte de una materia, si no me equivoco, métodos en psicología. Entonces, sí lo vi como por apartados, pero si no mal recuerdo fue como de, a ver, este es el código ético, revísenlo, hice alguna actividad seguramente del código ético, pero no como dedicarle tanto tiempo, todo un semestre o todo un cuatrimestre a revisarlo. Creo que fue como más general mi revisión del código ético. Bueno, esa parte que usted me comenta que solamente fue de manera general, ¿usted cree que tal vez le dificultó en su práctica conocer como los límites que tenemos como psicólogo, o bueno, que tiene como psicóloga? Yo creo que hasta cierto punto sí, o quedaba como a que yo preguntara o no, ¿sabes? Creo que ya porque además te decía, lo vi en tercero o cuarto semestre, yo todavía no estaba en mi especialidad. Entonces ya estando en la especialidad y además en las prácticas clínicas, o sea que ya tenía supervisión, pues por supuesto que yo preguntaba, ¿no? Oigan, aquí qué tengo que hacer, aquí cómo se maneja esta situación, cómo resuelvo esto con mis profesores. Pero como que quedaba la experiencia personal, o sea, de que yo me animara a preguntar, allí es donde yo te digo que a lo mejor faltaría como hacerlo más obligatorio, porque como que pudiera haber un estudiante que nunca preguntó y entonces no se puede garantizar que en su práctica realmente esté cumpliendo lineamientos éticos. ¿Usted qué rango de tiempo le daría para revisarlo? ¿Cada cuánto tiempo cree que es necesario que este código se revise entre, pues, los psicólogos como para volver a conocer, ¿no? Más que nada las normas que tiene. Pues no sé si con una periodicidad, pero quizá es que para mí tiene que ser incluido dentro de la carrera. O sea, para mí, si ya estudiaste la licenciatura, tendría que ver, así como en tu caso, una materia específica que certifique, por así decirlo, que lo conoces, y quizás esto ya quedaría como más a la experiencia de cada persona, pues sí, una revisión anual o incluso, no sé, la verdad no sé si se actualiza el código cada cuánto, pero participar en congresos relacionados y en la supervisión con otros colegas, pues trabajarlo. Más que en lo individual, quizá en el compartir con otros colegas para resolver dilemas éticos. Sí. Si usted tuviera la oportunidad de contribuir al código de ética, ¿qué le gustaría agregar o qué aspectos le gustaría cambiar? Pues te decía como la obligatoriedad, que no quede como tan al aire, al menos como yo lo percibí, aunque yo sí lo vi en mi universidad, aún así me pareció muy general, pues mucho menos con otras universidades que creo que ni lo revisan. Eso, y también recuerdo otro de los dilemas éticos con los que me he enfrentado, y es precisamente donde me, pues hasta espantado con algunos colegas, es que también llegué a trabajar con colegas que se llaman psicólogos católicos. Entonces, yo entiendo que un psicólogo católico, pues, finalmente entiende como los principios de una religión, pero no necesariamente hace su intervención a partir de su religión. Entonces, estos colegas mezclan una cosa y otra. Entonces, cuando yo consulté otra vez el código ético, no hablaba específicamente de eso. De hecho, hice un trabajo en cuarto semestre, me parece, de cuál era como el límite entre las creencias a lo mejor personales, ya sean religiosas o morales o de lo que sea, con una práctica profesional como tal. Y entonces yo trataba como de llenar ese hueco que no encontré en el código ético de cuál es el límite entre creencias personales, incluso éticas, pero personales, y la diferencia entre lo que la ética profesional de la psicología dice. Sí. Bueno, ya mezclando un poco esta parte, también conocemos a las personas que se hacen llamar psicólogos, ¿no? Los que son como charlatanes y esta parte también no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, ve que hacen como congresos y
como que te animan, ¿no? Son motivadores. Como los coaches. Ándele, esa era la palabra, los coaches. Uh-huh. Ajá. ¿Usted qué opina al respecto de ellos? O sea, pues se hacen ya pasarse como psicólogos, pero realmente como que no tienen un certificado, ¿no? En este caso como el título que los haga llamarse psicólogos. Sí, pues yo creo que es un riesgo, o sea, un riesgo directamente para las personas, porque dentro de esa práctica uno no sabe qué se les está haciendo y qué no, qué técnicas se están empleando. Entonces es un riesgo obviamente para las personas como para su salud mental directamente, y también es un riesgo pues para la imagen del profesional de la psicología, que realmente lo es, porque entonces se crean ideas falsas de la comunidad, incluyendo, me ha pasado mucho, por ejemplo, el tema del costo, porque desde que hay los coaches que también cobran carísimo, incluso más que un psicólogo, hasta los que ofrecen sus charlas o conferencias por un costo mínimo, y entonces la gente dice, oye, pero a mí me cobró 50 pesos por una conferencia, y entonces se desconoce cuánto vale y qué es el trabajo realmente del psicólogo. Sí, en algún momento de su profesión ha tenido estas situaciones en las que su paciente le diga esta parte de, pues es que el coach me cobra más barato y pues ya no quiero venir, como que me siento más motivado estando con el coach que con un profesional como tal. No así directamente, pero la experiencia que sí tuve fue una vez intenté ofrecer un taller. En ese momento era un taller para trabajar duelo, entonces queríamos armar un grupo para hacer un taller, y entonces teníamos un costo estimado, y la gente no, o sea, nadie interesado, nadie preguntaba, o a lo mejor preguntaban, pero nadie se inscribió a nuestro taller, y estábamos como en un grupo precisamente de Facebook donde se ofrecían diferentes talleres y cosas. Entonces yo veía que en un taller para trabajar el duelo no había nadie, y luego había otro que publicaban por los mismos días que decía cómo sanar tu niño interior y conéctate con no sé qué cosa, y 50 personas interesadas, 100 reacciones en el taller. Entonces, no a lo mejor directamente que me lo hayan dicho, pero sí descubro, pues, por ejemplo, en redes sociales, que eso llama más, a lo mejor cuesta más barato, y como que a la gente le entusiasma más esa clase de cosas. Sí, de cierto modo tiene razón. Hay demasiados grupos en los que se dedican más que nada a esta parte de la charlatanería. Bueno, en algún apartado del código se habla más que nada de esta parte de los experimentos, ¿no? Los experimentos que se realizan tanto con las personas como con los animales. ¿Usted cree que los animales tendrían que tener como el mismo trato que los humanos? Basados en experimentos. En cuanto al respeto y su integridad, sí, claro que sí. Sí, muchas veces nos encontramos con situaciones, ¿no? En las que no se toman en cuenta a estos, pues igual, seres vivos. Entonces, sí es como necesario, pues, tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, claro. Pienso que en la misma medida que a los humanos también. ¿Ha llegado a tener como alguna experiencia en las que, pues, los colegas tienen como ciertos tipos de conflicto o hablan mal entre ellos mismos? O sea, entre psicólogos. Ajá. No, me parece que no. O muchas veces pues se llegan a robar a los pacientes, ¿no? Ya. No, fíjate que en los ambientes en los que yo he trabajado no he tenido esa experiencia. Sí. En alguna parte de su bueno, ¿cómo se dice? Al llevar a la práctica, pues, como profesional, ¿ha tenido como alguna dificultad en esta parte de las relaciones económicas que se tienen con los pacientes? O sea, es decir, que usted me da la terapia o me da como una sesión y yo a cambio le doy algún bien material. O trata de hacerlo bien. No, la mayor parte de las veces se tiene pues el trato económico, o sea, de cuánto cuesta la consulta y simplemente se paga.
la parte a lo mejor con niños o adolescentes, pero pues esa creo que se obvia, que ellos pagan incluso una parte simbólica, desde que ellos entregan el dinero aunque no sea suyo, o entregan algún otro material también simbólico como pago. De ahí en más, alguna vez me tocó que sí, como que había pacientes que además de pagarme, como que me llevaban algún obsequio, pero siempre yo trataba pues de hacer esta distancia entre, o sea, esto ni es el pago de la sesión, o sea, puede ser muy independiente y además eso no me obliga a una relación personal tampoco, tengo que marcar la distancia. Sí, justamente esa era la siguiente pregunta, si alguna vez había pasado esta situación en las que pues el paciente como que malinterpreta, ¿no? El trato que se les da obviamente con respeto y buscan algo más fuera de la terapia, en este caso alguna Sí. relación. No, nunca me ha pasado. Lo único, a lo mejor un poco más personal, podría decirse, te decía, yo trabajaba en el seminario, ya no estoy ahí, pero por ejemplo con un seminarista estuve trabajando casi 2 años y pues obviamente no los acompañé en su proceso de formación hasta que son sacerdotes. Entonces eso sí, cuando iba a hacer su ordenación sacerdotal, pues me invitó y fui a su misa y sí fue como más que yo también accedí a algo más personal, pero también de hecho ya había terminado la relación de psicólogo-paciente hacía como 3 meses, entonces yo creo que es lo más personal que he hecho con un paciente, pero como una relación constante o de amistad o de pareja, ninguna, no. Sí. Permítame. Sí. En algún momento, bueno, como última pregunta, ¿en algún momento usted cree que no ha llevado como a cabo todo lo que se ha visto, o bueno, todo lo que vio del código ético? Quizá donde más me he cuestionado, vuelvo a decir lo mismo, no, yo fui muy insistente con el tema de los papás y los adolescentes, Sí. ahí es donde a veces como que me cuesta trabajo quizá negarme a los papás para decirles algo de información. Entonces, creo que si lo analizo muy bien, en realidad nunca he roto el secreto profesional con mis pacientes, pero ahí es donde más me cuesta y más me cuestiono cosas. Entonces eso lo estoy supervisando constantemente. Te digo, estoy en mi diplomado, entonces además lo quise tomar por ese tema en específico y superviso constantemente con colegas como para cuidar esa parte. Quizás lo que más me ha costado, aunque creo que al final no lo he roto. Sí, marcar como un límite con los padres, ¿no? Muchas veces, bueno, considero que llegan a entrometerse más, o bueno, como usted dice, tratar de ganarse su confianza como para que usted pues les revele, ¿no? Lo que el joven le dice en su sesión. Sí, me pasó no hace mucho con una chica que explícitamente decía, y de hecho ella ni siquiera era menor de edad, o sea, ella era mayor de edad, pero muy dependiente quizá de la familia. Pero la chica decía explícitamente, no quiero que mi mamá sepa nada de lo que yo estoy trabajando, y yo le dije, pues no tiene por qué saber nada, menos porque ya eres mayor de edad. Entonces yo le dije a la mamá desde el principio, o sea, por favor respete estas pautas. La mamá dijo que sí, como para que la hija escuchara, pero me mandaba mensajes a media semana para preguntarme cosas y contarme cosas de su hija. Entonces sí tuve que hacer una pausa muy radical en ese caso para volver a como ajustarnos y como poner las reglas. Sí, más que nada, pues como tal, tiene que estar bien marcadas las limitaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, ¿le gustaría agregar algo por último? No sé cómo se sintió. Pues me sentí muy bien en general con la entrevista desde que leí ayer tu solicitud de que alguien te ayudara. Me trajiste un buen recuerdo porque yo cuando estaba en el propedéutico de mi universidad me pidieron lo mismo, entrevistar psicólogos, no por el código ético, pero entrevistar profesionales. Entonces yo no tenía el contacto con ningún psicólogo. Igual lo puse en redes sociales, solicité su ayuda, incluso me ayudó una psicóloga de Argentina. Y entonces me parece muy buena la actividad de conocer entre estudiantes y colegas para pues conocer que se está trabajando en otras universidades, incluso te digo en otros países, y complementar el trabajo. Entonces
lo que me podría llevar también de la entrevista es saber que, por ejemplo, en tu instituto, pues se tiene mucho cuidado en el código ético, lo que me da mucho gusto. Ojalá que se lleve también eso a otras instituciones. Pues de antemano, pues muchas gracias por haberme ayudado. Yo, bueno, como le comentaba, yo no había buscado como a mis profesores de la institución por lo mismo, porque quería como vivir alguna otra experiencia y de conocer más que nada a un, pues ya próximamente colega. Sí. Entonces, pues de Pues antemano, yo te muchas agradezco también gracias. mucho. Sí, creo que la interrumpí. No, pues nada más también agradecerte por la oportunidad de la entrevista. Yo sé que es a lo mejor para lo que tú necesitas, pero también para mí sirve de mucho la experiencia. También te agradezco.